Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Debate Abierto Dominical. Esta semana muy movida con el tema de los Varela Leaks. Esto ha generado la renuncia de la Procuradora General de la Nación, información que fue dada por ella misma a el colega periodista Edwin Cabrera de Radio Panamá esta semana, luego de haber comunicado la misma al presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo. Vamos a analizar esto hoy en Debate Abierto con nuestros invitados. Nos acompaña la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María la Antigua, como que está largo eso, ¿no? Ana Matilde Gómez, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y quien también fue procuradora y no terminó su periodo precisamente por situaciones de un proceso que ella ha denunciado irregular y que hoy día se encuentra ya por definirse en instancias internacionales. También nos acompaña Danilo Toro, nuestro analista. Por acá, el licenciado Francisco Paco Carreira, abogado. Nos acompaña también Mariela Ledesma, abogada, y de Sal y Pimienta. Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Por acá nos acompaña el viceministro de la Presidencia, Juan Antonio Ducré, que también se suma a esta mesa, y el diputado presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Diputados, Leandro Ávila. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Renuncia la procuradora don Paco Carreira. Comienzo con usted. ¿Realmente tenía que hacerlo? ¿No le quedaba de otra? ¿Podía mantenerse en el cargo? ¿Qué piensa usted de esto? Mira, yo creo que nosotros tenemos que precisar inicialmente el tema de los famosos Varela Leaks. Esto es producto de un acto totalmente ilegal que viola el derecho a la intimidad, en este caso desde el presidente de la República. El hecho de que esta información se obtenga y se divulgue nos indica que en Panamá hay una estructura criminal con la capacidad de grabar los mensajes de todos nosotros, si se puede hacer desde el presidente de la República para abajo. Esto nos indica que esa capacidad puede generar actos en donde se hagan extorsiones, en donde se hagan chantajes, y simplemente dejemos de tener el derecho a la privacidad y a la intimidad que nosotros tenemos. Esto ha traído como consecuencia que el expresidente Varela diga a la opinión pública que esas grabaciones fueron alteradas. Y esto en el fondo, ¿qué es lo primero que nos dice? Que sí tienen valor. Él valida eso. ¿Se puede probar si fueron alteradas? Bueno, eso es producto de un evento judicial que se tiene que dar posteriormente. Pero para eso ¿qué tiene que pasar? Que se haga una investigación. Entonces aquí lo que hay en conflicto, y en el caso de la procuradora pasa lo mismo, pues lo que ella denuncia es que esto ha sido alterado y que hay cosas que son falsas, pero en el fondo nadie dice todo es falso. Al no negar que esto es totalmente falso, entonces sí hay una excepción a la teoría penal de el árbol, la fruta del árbol venenoso, dañado, prohibido, como sea. Esto que nos indica a nosotros que nada que venga de una ilegalidad puede resultar como prueba para condenar a nadie. Nosotros no podemos premiar, ni reconocer, ni decirle a esa estructura criminal que pueden seguir grabando aquí, y al divulgar esa información vamos a convertir este país entonces en que eso sirve para condenar a alguien. Eso no es el valor que se le da a unas pruebas obtenidas en una forma ilegal. Pero cuando ocurren estos eventos que tanto el expresidente Varela como
la procuradora se refieren a esto y le dan entonces ese valor. Ya judicialmente tendremos que establecer, de haber las investigaciones adecuadas, qué de eso es cierto y qué de eso no es cierto. Entonces se crea una circunstancia que para mí, tomando ahora al punto, dejando al costado el tema de la gran ilegalidad y hablando exclusivamente de lo poco que se ha visto, tú sabes, ahí hay tanta cosa que yo no creo que nadie esté enterado totalmente de las cosas que hay, pero sí se percibe que hay eventos que son corroborados por lo que allí se menciona, es corroborado por las circunstancias. Ya de mayor gravedad, veo yo, las injerencias del órgano ejecutivo dentro de lo que es el Poder Judicial y el Ministerio Público. Si nosotros vemos la forma como se maneja esas comunicaciones, nos indica que hay tráficos de influencia, que hay toda una serie de actos ilegales que este país no debe tolerar en ninguna forma, porque el Poder Ejecutivo no puede y no debe y jamás debe ser permitido tener al Poder Judicial, como lo hemos hablado en estos programas en muchas ocasiones. Solamente el hecho de tener que ver al presidente de la Corte y al presidente de las salas yendo a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, con el respeto de mi amigo Leandro, a mendigar fondos, porque eso es lo que van a hacer, y a decir que no alcanza el presupuesto para hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, y luego cuando pasan de la Comisión de Presupuesto, vamos entonces al Ministerio de Economía y Finanzas a ver ahora qué es lo que dice el ministro. En el fondo, ¿qué hay? Hay una injerencia del órgano ejecutivo en el Poder Judicial a través del control, y cuando digo Poder Judicial hay que incluir al Ministerio Público, a través del control de los recursos. Ya esa intromisión de por sí de un órgano con otro es un problema. Ahora imagínense si nosotros aceptamos y le damos valor a lo que se ha dicho allí, cómo se nombran los magistrados, el tráfico de influencia que ocurre para el nombramiento y luego para los votos, y de alguna manera se percibe lo que para mí es más ofensivo de todo lo que he visto hasta ahora. ¿Quién le ha dicho al Poder Ejecutivo que un magistrado que el presidente designe le debe algo a él? Ese es el criterio que a nosotros definitivamente nos afecta y nos tiene que ¿sabes?, de dar una impresión equivocada como país. Y la obsesión que tenía con los medios. Por supuesto. Y los periodistas. Bueno, ese es otro tema adicional de la crítica, pero eso no es una injerencia de un órgano con otro o de querer manipular para obtener esos resultados. Yo estoy seguro de que ahí hay cosas que todavía van a poner de manifiesto, también problemas con la Asamblea, la forma como se manejó el gobierno inicialmente cuando se rompió el pacto de gobernabilidad. Todas estas cosas van a poner de manifiesto algo. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener claro hoy? No se debe permitir bajo ninguna forma que ese tipo de pruebas generen lo que están generando. Por un lado, y yo creo que el gobierno hoy tiene la prioridad de hacer todo lo que pueda para encontrar esa máquina, encontrar el software para detener esa actividad. A mí me decía un experto en este tema de tecnología, y sé que es un experto porque sé a lo que se dedica, que allí no había o no hubo la intervención de Pegasus. Les explico. Él me decía, agarra un celular, agarra el de la persona que quieres extraerle la filtrar, información, los pones uno al lado del otro y solo con apretar unas aplicaciones de uno al otro es como una aspiradora y se va toda la información en menos de un minuto. No ha apretado nada. No hay Pegasus allí. Dice que eso fue gente cercana al señor presidente de la República que tomó su celular y en menos de un minuto pudo haberle extraído toda la información sin que él se diera cuenta. Y yo soy testigo muchas veces cuando hacía entrevistas que cuando llegaba un ejecutivo o un alto funcionario de gobierno le decía a sus asistentes quédense con el celular y se sentaban con nosotros a dar la entrevista. Nito Cortizo, pon tu barba en remojo. Así que cualquiera que le den claro, que esté un salve, cerca de un presidente hace o eso. de un ministro o de alguien importante puede obtener información
sensible a través Es de más, eso. hay políticos que tienen gente que les maneja el celular y les sube Twitter y les hace esto, les hace aquello. ¿Estoy equivocado? Hay un programa que, y lo sé desde el periodo pasado, que existía en la presidencia. Tenían un programa que cambiaban la clave cada 3 meses. Solamente le montan el celular encima del otro Oh, y my copia God. toda la información. O sea, pero la información la tengo desde el gobierno anterior. O sea, un mecanismo tan sencillo como ese, cualquiera puede accesar a lo que tú tengas en tu Desde celular. el gobierno de Varela. Así dice es, usted. sí. Así que ¿Varela? Desde el le gobierno de damos, Varela. O sea, ¿le en la damos presidencia había un importancia, programa. Mariela, o no le damos importancia al contenido de esos Varela Leaks? ¿Qué piensa usted? Porque ahí hay información muy delicada. Mira, me pones en un predicamento porque como yo no soy juez y nunca he sido juez y no sabría cómo establecer si el nivel de validación que se le puede dar a esa prueba. Yo me declaro impedida en ese tema. Pero como ciudadana, pues. Sí, como ciudadana, ok, yo lo primero que yo rechazo absolutamente que uno haya perdido el derecho a la intimidad. Yo rechazo que nosotros no podamos vivir pensando que el que está al lado, si que se le puso el celular al lado. Ahora, también las cosas, el nuevo mundo y la nueva manera de vivir trae algunas cosas, porque eso es lo que lleva a la gente a ser congruente. Congruente como hablas con cómo vives. A mí tú me agarras el celular y me vas a encontrar un montón de palabras sucias que no voy a decir en televisión. Me vas a encontrar un montón de expresiones de rabia, rabietas, peleas, me vas a encontrar muchas cosas, pero no me vas a encontrar nada que a mí me preocupe. Sobre todo, y menos si yo no tengo aspiraciones en la vida política. Pero usted es Mariela, no el presidente Claro, de la pero República. cuando tú eso lo hablas con un presidente, un ministro, un magistrado, tú te das cuenta que lo que necesitan es tener congruencia con el cargo que desempeñan. Y yo he de decir que en los Varela Leaks, lo primero, que me da mucha pena decirlo, pero el presidente quedó como un ñañeco, porque es una quejadera de los medios, de fulano, de quién no hace mengano. De verdad, el presidente Varela creía que él se creía de la Liga de la Justicia, del Salón de la Justicia. Él le dice, no, procuradora, dele que usted lo está haciendo bien, y no se da cuenta que lo que está es promoviendo una corrupción, porque la medida que yo veo que hacía el presidente Varela de lo que es la corrupción es él versus Martinelli. Entonces, para él siempre como que ha bastado creer que él es mejor que Martinelli, y yo creo que hicieron corrupciones diferentes, pero ambos fueron corruptos. Porque que me digas a mí que tú interfieres, que tú esperas que un magistrado que tú nombras te responda de determinada... Yo le puedo tener mucha rabia a Martinelli, puedo creer que es un maleante y culpable de lo que le acusó y de lo que no le ha salido a la luz pública. Pero de ahí a que yo tenga que llamar al magistrado y esperar que el magistrado falle como yo creo que debe ser, para que lo nombre. Me hubiera ido yo y me hubiera sentado yo. Eso por un lado. Siento que el presidente Varela no vio como corrupción toda esa injerencia que él tenía en el puesto de la procuradora, que de la procuradora quiero referirme... ¿Tenía o no que renunciar? Sí, yo creo que ella había perdido la legitimidad. Yo creo que ella había perdido... Yo llegué a contar y eran a veces hasta 200 chats entre la procuradora y es una el lástima que la presidente procuradora en no un se día. haya dado cuenta de la majestad de su cargo, de lo que se esperaba de ella y de lo que parecía la secretaria del presidente, dando informes de lo que pasaba, de lo que no pasaba. Tampoco encontré que el presidente le dijera ábrele un expediente a fulano, Álvaro Alvarado, y que le diera una instrucción y que ella la cumpliera. Tampoco encontré que le dijeran, ahí te pasamos el cheque de $5,000 por lo que conseguiste, o desaparéceme determinada prueba. Lo que pasa es que, volvemos al punto, ¿es más corrupto o menos corrupto? Son corrupciones de diferente tipo, pero también me parece importante ponerlas en la justa medida. Yo, la verdad es que si hubiera sido la procuradora, yo le habría dicho, presidente, qué pena, pero yo creo que esta conversación que estamos teniendo no es prudente, o algo por el estilo, porque parecía la secretaria de ella. Yo creo que ella hizo eso muy mal. Creo que es un acto de corrupción, sin embargo, también creo que contra la procuradora se manejó información y se manejó un aparato que a mi juicio personal, gerenciado por Ricardo Martinelli y toda su defensa, de desacreditarla. Para mi gusto, Ricardo Martinelli lleva, como diríamos en Chiriquí, 2 procuradoras al saco, porque él de alguna manera lo que ha hecho hasta ahora, si eso salió de Pegasus, si no salió de Pegasus, yo lo que he visto son las caras de los adeptos de Ricardo Martinelli, abogados de Ricardo Martinelli, con esa hazaña contra la procuradora. Así es que no hay que ser muy inteligente, no hay que ser muy brillante, yo tengo derecho a especular sobre qué creo yo que pasó detrás de todo esto.
Creo que también es justo reconocerle a la procuradora que vivimos tiempos de justicia como no hemos vivido antes, que se instruyeron muchos expedientes, que aquí hubo gente presa que nunca antes estuvo presa, que lo hizo bien. Hay diálogos de la procuradora sobre Odebrecht donde Rebelo se queja de que le van a poner una multa muy alta a través de POP y si mi memoria no me es infiel, y el presidente le dice, bueno, pero ¿qué quieres si al final vas a pagar eso con los contratos del Estado? Pero al final la procuradora hizo lo que tenía que hacer y le puso la multa que ella consideró buena, mala, regular o 3/4. Ahí te diste cuenta que no obedeció lo que le decía el presidente. Ahí hay una simbiosis extraña, ¿no? También quiero decir que con esta procuradora hubo presos vicepresidentes, ministros, empresarios, se recuperó mucho dinero. O sea, pongamos en una balanza. Yo no creo que ella lo hizo bien, creo que es un acto de genuflexión que yo jamás habría hecho. Creo que permitió la interferencia en las investigaciones por parte del presidente al tener que creer que le tenía que rendir cuenta. Creo todo eso alrededor de la procuradora, pero también puedo ver lo que hizo. Lo que no puedo creer es que porque lo que ha pasado con la procuradora, otros juicios y otras investigaciones es mentira. O sea, nadie me va a decir a mí que ahora que Guardia Jaén no cogió coima, que aquí no cruzó coima, que aquí no hubo proceso, y como Guardia Jaén un montón de expedientes más que se instruyeron de la parte del gobierno de Martinelli. Entonces yo lo que le digo a la ciudadanía... Sí, están saliendo unos que estaban calladitos ahora Yo lo que le digo a la ciudadanía es que es en estos momentos en que tenemos que privar con nuestro criterio, investigar. ¿Son reales o no son reales? Yo creo que los Varela Leaks son reales. ¿Cuáles alteraron y cuáles no? Habrá que verlos de manera individual. ¿Quién tiene que responder? Todos los que cruzaron la línea. Yo creo que este es el momento para que Ayub Prado y el magistrado Sedalí se renuncien. Yo creo que después de lo que se leyó... lo de Sedalí que por sale supuesto, por supuesto. Si es que Eduardo Valle le dice al presidente, le dice a Eduardo Valle, y Eduardo Valle le contesta al presidente sobre lo que Sedalí se opina o no opina o cómo se está portando y déjame que yo voy a hablar con él y lo que tiene. Y lo que tiene, o sea, eso para mí es inadmisible en un magistrado que está administrando justicia de la Corte Suprema de Justicia. El señor sobre Jorge González, de la Autoridad del Canal de Panamá. Bueno, ese que renuncie también. Es que lo que quiero decir es que esto no demuestra que la procuradora era mala. Esto no es tan simplista como eso. Que el presidente, se lo dije aquí en un programa tuyo, era un alcalde con banda presidencial. Un bobo peinado. Siempre lo describí de esa manera porque siempre me pareció un hombre soberbio, berrinchoso, que tenía el poder, que él se creía que él estaba por encima porque él lo hacía mejor. Señor presidente Varela, lo que usted hizo se llama corrupción. Se llama corrupción. Y lo último que te quería decir es que yo espero que la ciudadanía tenga suficiente criterio para poder individualizar los temas. Esto no es un paquete. No permitan que les hagan creer eso. Esto es cada individuo con su diálogo con el presidente, cada actuación entre el presidente y el interlocutor y cada situación que debe ser examinada, investigada y castigada si lo amerita, pero de manera individual. No es un paquete como nos quieren hacer. Ok, voy con la licenciada Ana Matilde Gómez. Quizás la interrumpa para irme al cambio y regreso con usted, así que no se preocupe. ¿No quiere ir al cambio primero? No, porque ya hay cambio. ¿Ya estamos listos? Todavía. Mientras, hay preguntas que quiero hacerle. La primera, con la que inicié el programa, ¿debió o no renunciar la procuradora Kenia Porcel? La segunda, el presidente dice, que el expresidente dice que es cierto, pero que fueron alterados. ¿No cree usted que el señor Varela debe presentar una denuncia por filtración o por pinchazo o lo que sea? Y segundo, decir, fueron alterados y aquí está mi celular y pueden probarlo, toda la información está allí para que el país sepa que verdaderamente fueron alterados. Si no lo hace, ¿qué significa? Y lo tercero, no voy a mencionar el nombre, yo se lo enseñé a usted, y espero que no mencionemos el nombre de la persona, pero fue una importante funcionaria del gobierno del señor Ricardo Martinelli, que escribió en su cuenta de Twitter, si el celular del expresidente Kenia Porcel, otros servidores públicos, era propiedad pública, miren esto, pagado con fondos públicos y su chat eran en horas públicas con funcionarios públicos, ¿cuál es la violación de la información de los Varela Leaks? Miren ustedes esta pregunta. Muy simplista, muy Vamos simplista. a el cambio y regresamos con las respuestas a esto.
Bien, seguimos adelante. Licenciada Ana Matilde Gómez, que fue precisamente sacada del cargo en el periodo de Ricardo Martinelli. Sí, bueno, muy buenos días a todos los televidentes y a los compañeros de esta mesa tan interesante en medio de una situación tan lamentable que se vive en la sociedad panameña en estos momentos por una serie de elementos que se conjugan. La primera pregunta que dio origen al debate que se ha iniciado es si tenía que renunciar. La respuesta mía es sí, y voy a explicar por qué. Cuando se ocupa un cargo de tan alto perfil, un cargo con mando y jurisdicción, un cargo que toma decisiones tan trascendentes sobre la vida de los ciudadanos y tiene rango constitucional, tiene un periodo determinado y se termina por 3 causas solamente. O porque hay un proceso y se enjuicia a la persona y se le condena, por lo tanto se le destituye, es lo que ocurrió en mi caso, o porque hay una muerte o una enfermedad que incapacita o inhabilita a la persona de manera permanente, de manera grave, eso es un caso fortuito, o por la renuncia, que es el espacio volitivo, o sea, de la acción unipersonal, unilateral de quien ocupa el cargo, que se le deja siempre en la renuncia el espacio de la voluntad para mover cuando siente que necesita salir del cargo. Y cuando se ocupan cargos de esta naturaleza, no solamente se necesita, hay 3 elementos que se necesitan. No solamente es la facultad legal, es decir, usted tiene que tener una norma que lo ampare para actuar. Se necesita capacidad intelectual, usted tiene que conocer de lo que está haciendo. Pero se necesita un tercer endoso fundamental en un cargo de tan alta investidura, y es la autoridad moral. Yo estoy convencida que la señora procuradora, luego de la salida de las filtraciones del celular, de las conversaciones del expresidente Varela, está en el convencimiento de que perdió ese endoso de autoridad moral que se necesita en el ejercicio de un cargo tan importante, porque usted toma decisiones sobre la vida, la honra, los bienes de las personas, y no solamente tiene que ir acompañado de la facultad legal, del conocimiento, sino de ese endoso de credibilidad, porque eso es lo que da la autoridad moral, que las personas que consideran que te dan un respaldo por esa autoridad moral, te endosan credibilidad a tus actuaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted, por ejemplo, decide allanar la casa de Paco Carreira, puede que usted no esté de acuerdo y que dice, eso, el fundamento jurídico no está bien, todo eso es un debate legal, pero lo que nunca vas a poner en duda es que se está convirtiendo esa decisión judicial es la voluntad de la persona, es decir, no se está haciendo para hacer daño o por la maldad o por hacerle el mandado a otro, esa duda no puede nunca estar. Así que en ese contexto, evidentemente viene el tema de las revelaciones, que es lo que a mi juicio ya desencadena. Todo tiene siempre un precedente o tiene un preparante, tiene un antecedente y tiene luego, por supuesto, un detonante. Había ya, como usted lo ha planteado, Mariela, un acoso sistémico. ¿Por qué? Porque no es que se hayan dado investigaciones como nunca antes, la ecuación es distinta. Se dieron actuaciones como nunca antes en el latrocinio de los 5 años del gobierno del señor Ricardo Martinelli. Tiene toda la razón. Porque el crimen organizado, que tiene diferentes caras, en esta ocasión, en este quinquenio, fue de cuello blanco. Fue totalmente orquestado desde el poder y asentado en el poder permeó todas las instituciones. Donde había posibilidades de hacer negocio, desde el poder se plantó el mensaje, es decir, lo político toma grandes decisiones y es un gran negocio. Y plantados aquí, todos los demás negocios son posibles. Usted hable conmigo y vemos en la DGI, en la QI, en la IA, en todas las instituciones, en el MOP, en salud, si era compra de medicamentos, si fuera comprar material para un puente, si fuera el asfalto, si fuera... En todas las instituciones hubo la posibilidad de que permeara la actividad delictiva. Eso es lo que se encuentra el procurador, la procuradora que le toca tomar el cargo en el año que entra la señora Kenia Porcel. Cuando ella llega, se encuentra con esa realidad. Esos son los hechos. Veníamos de un latrocinio tremendo. Ahora bien, las revelaciones de los Varela Leaks sí ponen en evidencia, indistintamente de sus contenidos, después voy a hablar de la teoría del fruto del árbol envenenado, indistintamente de sus contenidos, lo que nadie ha negado es que había una comunicación con tal nivel de frecuencia y con tal intensidad en el contenido que pone en duda la credibilidad, por supuesto, de la independencia de la señora procuradora.
Eso es sin irnos a meter en los detalles de qué dijo, contra quién dijo, porque nadie ha podido negar que en efecto había ese nivel de comunicación. Entonces, sin irnos a los detalles de qué dice dentro, para si eso se puede investigar, lo que sí queda evidente es que la pinchadora existe, vamos a decirle pinchadora porque es el nombre coloquial que se ha usado, el software a través del cual, o el mecanismo tecnológico que nadie aquí ya ahora en siglo XXI puede poner en duda de que existen. Desde el momento que existen algoritmos que pueden hasta predeterminar la conducta humana, no vamos a ponernos a dudar de que existan software que pueden de alguna manera extraer información de otro dispositivo electrónico. Así que de que existe un mecanismo tecnológico para poder tener esa información y que también puede existir para manipularla, eso no lo vamos a poner en duda. Lo cierto es que la máquina o el software, o sea, el sistema y la persona, la pinchadora existe y el que pincha sigue pinchando. Y eso sí se tiene que investigar. Y a mí no me van a convencer de que en este país nosotros no tenemos, o en este país o en países cooperantes, que son los que contribuyen a que Panamá tenga los sistemas funcionando, países con los que siempre hemos trabajado en cooperación para la persecución criminal y que además son las fuentes de donde obtenemos esa tecnología, porque en Panamá no es fuente originaria de esa tecnología. No me van a convencer que nosotros no podemos dar con dónde está la máquina y quién la tiene. Esto es algo que se tiene que investigar y determinar y sería un buen elemento para cerrar este capítulo. Ojalá en este gobierno se pueda determinar dónde está y que la están usando. Lo que está ahí adentro puede ser suficiente material para enjuiciar a las personas que están ahí mencionadas. Bueno, viene el gran debate que todavía no es un debate amistoso y que no tiene capítulos finales. Y es el gran debate en los tribunales internacionales respecto a la seguridad nacional. Es decir, el fruto del árbol envenenado, todo aquello que surge de una prueba ilícita es inválido en juicio. Era así hace muchos años antes que apareciera un enemigo sin rostro en el mundo que se llama terrorismo. Y los tribunales tuvieron que entender que hay que analizar cada caso por separado. Porque cuando está en riesgo la seguridad nacional es un bien tan superior, tan arriba de todos los otros, que no importa si la prueba fue ilícita, si yo tengo otros mecanismos que triangulándolos, es decir, con el contradictorio, con de alguna manera yo empiezo a comparar y a contradecir y yo puedo llegar a la misma conclusión que está allí. Bueno, yo uso eso como fuente para investigar, como noticia primaria, como información primaria, y luego puedo ante el juez sustentar, ¿verdad?, que lo que yo he obtenido, lo que está ahí, olvídalo, aunque borres eso, aquí está esta otra evidencia. Ya lo hemos vivido aquí en Panamá. Ustedes recordarán el caso casualmente que estaba relacionado con el fiscal que habíamos agarrado pidiendo una coima, ¿verdad? Se decía que la fuente había sido la interceptación. No, no fue ninguna interceptación, pero se le dijo, pero el juez que validó y dijo muy, muy atinadamente, vamos a quitar la grabación si fuera el caso, la conversación que hubo allí, pero está la entrega del dinero, está el depósito en el banco, está el testimonio de la persona. Entonces, aunque esto fue lo que nos alertó de la noticia o de la información, con estos otros elementos se logró la condena. Así que los tribunales tienen la posibilidad, pero eso siempre será facultad del juez. ¿Qué valor le va a dar a los otros elementos que contribuyan a llegar a esa misma verdad, a saber si eso ha ocurrido o no ha ocurrido? Entonces, la teoría del fruto del árbol envenenado tiene sus variantes en la medida que el derecho penal ha ido evolucionando por los bienes jurídicos que se tutelan. Y en este caso habría que ver cuál es el bien jurídico que nosotros pretendemos tutelar, si es, por ejemplo, la integridad de los expedientes, si tiene que ver con la seguridad nacional, si tiene que ver con la responsabilidad de los funcionarios que estuvieron involucrados y sabiendo sí que las competencias para investigarlos van a depender que sigan ocupando los cargos. Porque evidentemente si la señora Porcel sale del cargo ya no es el procurador de la administración el que la va a investigar, entonces habría que ver qué es lo que se va a hacer allí. La segunda pregunta que era si debe presentar la denuncia el señor Varela, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque si él no actúa, que es lo que la ley conoce en el derecho penal como la denuncia necesaria, entonces ni a él pareciera interesarle la violación a su intimidad, que es un bien jurídico tutelado desde la Constitución. No tiene solo rango legal, tiene rango constitucional. Entonces, si eso no es importante para él, hombre, eso es importante para la sociedad.
Nosotros necesitamos que haya un mecanismo que active, que el sistema de investigación arranque a buscar dónde está esa máquina o dónde está ese software o dónde está lo que se dio. Y que si los bienes públicos, mire, todo eso son boberas. Cuando uno ocupa un cargo de semejante investidura, usted es 24 horas funcionario. Eso no tiene nada que ver que si el teléfono que usó es suyo, que si el teléfono no es suyo, que usted es un servidor público de 24 horas. Porque si fuera lo contrario, entonces ningún procurador podría tomar una orden después de las 5 de la tarde. O ningún presidente podría firmar una orden de presupuesto, una orden de compras, no podría firmar un decreto ejecutivo después de las 5 de la tarde. Así que eso no tiene ningún fundamento legal para sustentar que si es en tal hora o en tal hora que no habló, o si era con el aparato o no. Si lo que se conversa guarda relación con las intimidades del cargo, allí hay un manejo de la información que es indebido. Y si de lo que allí se conversa incide en la actuación, puede haber un posible tráfico de influencia. Y si eso trae como consecuencia o resultado un beneficio para alguno de los servidores públicos que estaban de por medio, hay un posible acto de corrupción. Y esos son los análisis que hay que hacer de los contenidos y solamente se podrán hacer en la medida que haya una investigación al respecto. Lo demás van a ser los juicios de valor que los ciudadanos todos estamos en derecho y en plena libertad de hacer, porque este es un país en el que debe haber libertad de expresión. Señor Leandro Ávila, su visión de este tema tan delicado. Bueno, en primera instancia, coincidir con lo que se ha planteado aquí hasta el momento, y considero que sea por la vía que haya sido, que se hayan divulgado estos Varela Leaks, me parece que es una violación total a la intimidad, y nosotros los panameños, ninguno podemos estar de acuerdo con lo que se ha dado. Así que yo creo que aquí queda un trabajo también para nuestro gobierno. Se habla mucho en estos tiempos de cooperación internacional entre los gobiernos, y debe revisarse la vía por la cual se compraron estos equipos o estos software, e inmediatamente Panamá debe pedirle una colaboración internacional al Estado donde está la empresa que vendió este software, porque lo que el país no puede seguir es que haya un equipo por ahí que nadie sabe dónde está y ese equipo sigue de repente recepcionando la información de todos los panameños. Así que yo creo que ese es un elemento súper importante que hay que plantear. Ya con respecto al contenido en sí, yo sí no me he dado a la tarea porque yo creo mucho en el respeto de la intimidad. Revisé un par de conversaciones entre lo que era el señor Contralor y el presidente de la República. Revisé también un par de conversaciones propias del presidente de la República con la procuradora, pero nos llega muchísima información y algo que no se toca, y yo sí quiero traer a colación porque solamente se habla de los que se chateaba la procuradora con el presidente, es que también en esas revelaciones queda claro cómo se procedió al chantaje en la Asamblea Nacional. O sea, utilizar un mecanismo de chantaje triangulado de autoridades de gobierno contra la Asamblea Nacional. Yo no voy a decir que si la Asamblea hacía bien o hacía mal, pero ahí queda demostrado lo que se decía a voces en este país, que había un chantaje por la vía del presupuesto a la Asamblea Pero hubo Nacional. gente que se dejó chantajear rapidito. Bueno, pero lo cierto es que había. ¿Del Y también presupuesto hay, o de la Contraloría? o sea, ahí se ve cómo hay un intercambio de Yo no lo he información entre el leído. Contralor y el presidente de la República con el manejo de la Asamblea, ¿no? Y en el tema de los recursos. Inclusive con el tema de las auditorías también. Porque yo sí se lo tengo que decir. O sea, yo no voy a juzgar las actuaciones de la procuradora. A mí me parece que es una mujer seria, responsable, que trató de hacer su trabajo. Sin embargo, sí había presión y ella va a tener que explicarle al país por qué en esas investigaciones no hay diputados de gobierno de la época y todos los que están son diputados de oposición de esa época. ¿Usted se da cuenta? Situaciones que se dan con un diputado que son idénticas a las que se daban con los mismos de gobierno, y los de gobierno sí no están imputados por ninguna vía. ¿Usted se da cuenta? Entonces... Pero es que los de gobierno no son facultad de la procuradora en funciones. No. Pero es que eso va más allá, porque si bien es cierto, los diputados no tienen nada que ver con el Ministerio Público, ahí hay personal de la Asamblea en el Ministerio Público de diputados que eran de oposición. Pero en la misma condición, usted no ve al personal de esos diputados que eran del gobierno de turno. ¿Usted se da cuenta? Entonces, Y ahora sí te entiendo. esto es revelador.
Esto es revelador lo que ahí se ha dado, y yo sí creo que tienen que hacer todas las investigaciones que se tengan que hacer para efecto de que eso se aclare. Y en efecto, yo coincido que el primero que debe poner la denuncia es el expresidente Varela, para que esto pueda tener un proceso de investigación. Si él no pone la denuncia, entonces le tocará a los actores que están involucrados ahí hacerla a título individual de cada uno de ellos, siempre y cuando se consideren perjudicados, ¿no? Entonces, yo tengo que decir, deplorar el mecanismo como los panameños nos enteramos hoy en día de muchas cosas, deplorarlo porque no es la vía legal, pero también ahí se demuestra cómo había mucha coordinación entre funcionarios que deberían ser independientes en el ejercicio de su cargo. Ejemplo, un contralor no tiene nada que consultarle al presidente de la República. Un contralor tiene que hacer su trabajo y punto, sin esperar ningún lineamiento del presidente de la República. Igualmente sucede con una procuradora, que lo debía hacer de esa manera. Entonces, ya de ahí, si todo eso se chateaba, ahora pongámonos a pensar mal, pues, cuando se hablaba personalmente, ¿de qué se hablaba? ¿Ah? Porque ahora te llamo. Porque decía. en política, Te llamo. porque en política Sí, ya nos era cuidamos así. mucho de no escribir cosas y decimos, ¿sabe qué? Mejor hablamos personalmente. Y cuando hablamos personalmente hablamos más crudo y hablamos las cosas que queremos. Entonces, si eso está ahí, en esas transcripciones, ¿qué se hablaba personalmente? ¿Te das cuenta? Obviamente, lo que se hablaba personalmente no lo vamos a saber nunca. Pero si ya con esto que tenemos por escrito nos da luces de que había triangulación, que había mucha coordinación, entonces cuando se hablaba personalmente debería ser mucho más dura la conversación, o de mucha más exigencia, o de quiero esto, o friégate a este no lo toques. Mira, yo siempre lo dije, no puede ser posible en el caso de Odebrecht que para un grupo Odebrecht era corrupción y para otro grupo era donación. Ya de salida ahí hay algo que investigar, de salida. Pero así se manejó todo esto. Entonces quienes tengan esa responsabilidad son los que van a tener que darle la cara al país. Porque si una empresa corrompe a un grupo y es la misma empresa que trata con otro grupo, también debe ser corrupción. Pero no. Ustedes tienen que definir en la Asamblea quién será el nuevo procurador en base al candidato que mande el presidente. Claro, le va a corresponder a la Asamblea Eso después que el tiene que ir señor a presidente... credenciales primero. Correcto, sí. Primero el paso es, el señor presidente de la República designa un procurador Con el gabinete. con el gabinete y lo remite entonces a la Asamblea. Es la comisión de credenciales la que le corresponde revisar toda la documentación de los requisitos básicos, pero además hacer una consulta en donde el ciudadano, sobre la persona que se vaya a proponer, pueda ir y opinar y decir cuál es su experticia, cuál ha sido su experiencia, cuál es su peso como ciudadano y ahora como posible procurador. Entonces, la Asamblea va a tener un papel que jugar, pero creo que la pelota en estos momentos está del lado del Ejecutivo. Yo escuché al señor presidente de la República ayer que él se estaba tomando el tiempo necesario para la designación de los magistrados, pero que también se iba a tomar un poquito más de tiempo para escoger a la persona que él va a nominar como procurador, porque esto lo agarra él de sorpresa. O sea, y yo quiero plantear eso, porque esto es muy importante que el país lo sepa. O sea, las palabras del señor presidente y la renuncia de la señora procuradora nada tienen que ver con el gobierno actual. Es una decisión muy personal de ella. Entonces, desde ese punto de vista, el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo, ha sido sorprendido en el sentido de que, bueno, ahora le toca otra responsabilidad más. O sea, designar un procurador, o sea, una persona que tenga la credibilidad y la aceptación de la sociedad, porque créanme que, como nunca antes, esa persona va a ser súper revisada, auscultada por la sociedad civil, y la Asamblea tampoco va a poderse dar el lujo de ratificar a una persona que no reúna los requisitos más allá de los fundamentales, sino que sea una persona que de verdad sea independiente, pero no solamente independiente porque no esté inscrita en un partido, sino independiente de criterio. O sea, usted se sienta en el puesto, le dieron la oportunidad de tener ese puesto, haga el trabajo, pero hágalo transparente, hágalo con el equilibrio necesario, hágalo de manera imparcial, que eso es lo que quiere la sociedad panameña. Vamos a la pausa, regreso con el señor Ducre. Seguimos adelante, señoras y señores. Eso es Debate Abierto Dominical. Señor viceministro, ¿alguna injerencia del gobierno, del presidente en todo esto? ¿Y cuál es la lección aprendida de todo esto? Bueno, precisamente, de todo buenos días y muchas gracias.
digamos que fue una sorpresa el tema este último de los Varela Leaks y la renuncia de la procuradora tan abrupta. Sin embargo, no es una sorpresa per se, porque realmente desde la campaña, o sea, nosotros hemos sostenido que vivimos ahorita el final de 10 años del mismo gobierno. O sea, realmente lo que vivimos en la primera etapa de este gobierno, del gobierno anterior, donde participaba el presidente Varela junto a Martinelli, fue un ataque a la institucionalidad, además de temas de corrupción. Y en la segunda etapa del gobierno, donde ya nada más quedó solo Varela, inclusive un desorden fiscal. Lo que hemos recibido ahorita mismo, precisamente desde lo habíamos preparado en la campaña y está en el plan de gobierno. Mire, la parte fiscal, que es la que estamos viviendo, afrontando y tenemos que poner en orden, el Estado de Derecho, que es uno de los pilares del plan de gobierno, pocas personas, o a lo mejor no le prestamos atención. Mire, las reformas constitucionales que estamos tratando, esa línea base de esta institución que está establecido por ley, que se llama la concertación nacional, genera esta línea base precisamente una crisis que crea la procuradora que está ahorita mismo renunciando, cuando habla del tema de me pincharon, ¿se acuerdan de eso? En ese momento la concertación nacional invita a la procuradora porque se genera una coyuntura que es una manifestación de la crisis que ya teníamos. No es que eso era la crisis, era una manifestación de la crisis. Invitan a la procuradora, invitan al presidente de la Corte Suprema a la concertación, el cual no va. La procuradora sí va, yo no sé si ustedes recuerdan. Y de ahí la concertación entra y se toma una decisión estratégica en la concertación en ese momento de analizar los artículos que tenían que ver con las relaciones de los poderes del Estado para poder hacer un mejoramiento institucional. Ese es el documento de línea base que el gobierno de Nito Cortizo en campaña decide, mira, aquí por lo menos tenemos los elementos necesarios para las relaciones de poder, de las limitaciones en cuanto a la Asamblea, del tema de la Corte Suprema, la elección de los magistrados, la Sala Constitucional, lo que era el Consejo de la Judicatura, el tema de las relaciones, la responsabilidad fiscal, la parte del Ejecutivo, las limitaciones. Ese es el documento de línea base. O sea, esto no pasa ahora con lo que la manifiesta la Procuradora con esto. La otra, y es la lección aprendida, mire, si bien es cierto, hay una violación a la intimidad, puede ser ilegal, es ilegal estar violando, pero la realidad del mundo, y eso tiene que ver con la integridad. Hoy en día cualquier persona, sea funcionario o no, uno tiene que, cuando uno usa un aparato de esto, uno tiene que saber que se lo pueden pinchar. Entonces cuando tú eres íntegro, como bien dice Mariela, lo que está ahí, tú tienes que asumir que aunque sea violándotelo, puede hacerse público. Y si tú eres un presidente de la República, o sea, lo que se manifiesta ahí, y como bien lo han dicho, en cuanto a frecuencia, en cuanto a temas, en cuanto a tiempo, que si le cambiaron una palabra o no, ahí había tanto, ¿ves? Que es improbable que se cambie todo. Mire, sobre la metodología, las máquinas como Pegasus no están hechas para un celular, eso está hecho para Big Data, eso está hecho para darle seguimiento a 10.000 celulares. Un celular hoy en día, la realidad es que te lo pinchan con un app que se baja de internet por un par de dólares. Entonces, eso es un tema que es una realidad mundial. O sea, las leyes y la institucionalidad del seguimiento no pueden ir a la velocidad que va la tecnología. Entonces, eso es una realidad con la que hay que vivir. Entonces, cuando uno es funcionario, uno tiene que saber y entender que aunque sea ilegal, puede ser usado y te pueden pinchar. Y tú tienes que cuidarte. Y al final, cuando uno ve cómo funciona Wikileaks, papeles de Panamá, Varela Leaks, todas este tipo de filtraciones, después que pasa la discusión de que si es legal o no, entonces entra la discusión de la transparencia y del comportamiento y del análisis de lo que ahí pasó. Realmente aquí lo único que estamos evidenciando es lo que venimos diciendo. Aquí estamos terminando 10 años de un ataque a la institucionalidad que puede que nos haya costado mucho más que la corrupción y que la plata que se perdió en los contratos, porque recuperar esa institucionalidad cuesta mucho. ¿Cómo la recuperamos? Ahora es que vamos a la discusión. Hombre, poniéndonos de acuerdo,
Primero, viendo nuestros instrumentos jurídicos, entrando en una discusión madura de lo que deben ser reformas constitucionales. No de que si hacemos una constituyente originaria, o sea, pongámonos de acuerdo en los conceptos, abriendo diálogo. Eso era parte de la propuesta del plan del buen gobierno, eso fue el documento base. Hombre, ha tenido todo lo que ya sabemos, los cambios en la Asamblea. Vamos a entrar en un proceso ahora para discutir esta Constitución con diálogo. Pero la única manera que podemos hacer los panameños es, una vez pasado de que si la manifestación, que si arrestaron a alguien, que tenemos que bajar el tono, ponernos de acuerdo, abrir diálogo, porque hay dos fórmulas. O hacemos una revolución y terminamos todo el Estado que tenemos, o como panameños nos vamos encaminando y nos ponemos a hablar, nos ponemos a conversar y a llegar a consenso, porque aquí van a haber dos retos: recuperar o mejorar la institucionalidad que ha sido afectada por estos 10 años que están cada vez, y además esto no es lo último, van a saliendo evidencia de lo que pasó en estos últimos 10 años y tenemos que tomar las medidas, o se hace una revolución y se rompe todo el orden constitucional y el país entra en caos. Imagínense. Esto hay que hacerlo con nosotros mismos, con la asamblea que tenemos, con la presión ciudadana que es positiva y es buena que se haga sobre la asamblea, con el gobierno, con diálogo y con todos los actores que estamos aquí en la mesa. Imagínense si salieran los Martinelli Leaks. Ay, Bueno, Dios. por supuesto. Entonces, mire, en este momento la función del gobierno y sobre todo el órgano ejecutivo en este momento va a ser y seguir siendo, Ahora bien, seguir llamando al diálogo, hablar, componer. Obviamente, responsablemente le toca proponer procuradores, proponer magistrados, pero evidentemente el presidente se está tomando el tiempo para hacerlo bien, porque no tendría ningún sentido nombrar un mal procurador o nombrar malos magistrados, sobre todo si vamos a presentarnos a un referéndum donde queremos mejorar nuestra Constitución. Entonces, la base política es importante, porque eso sí, esto se tiene que construir mejorando el capital político, y eso requiere diálogo y requiere que todos conversemos. Del 90 a esta parte llevamos 8 procuradores, de los cuales 3 han sido miembros de partidos políticos. Jorge Ramón Valdés, que reemplazó a Rogelio Cruz, José Antonio Sosa, que duró 10 años, y el señor Bonici, que reemplazó a Ana Matilde Gómez, que era del Partido Liberal. Los demás, ninguno fue miembro de partidos políticos. ¿Ustedes están pensando en un miembro del PRD para ocupar ese cargo y decirle unos días antes, ve y bórrate del partido, que vas a ser procurador? Bueno, mire, yo pienso que, qué buena la pregunta. Si uno ve, este gobierno tiene poco tiempo, y si uno ve la matriz de comunicación, la matriz de redes sociales y los resultados de lo que se ha estado haciendo, o sea, hasta ahora se ha presentado los miembros del canal, se han presentado leyes como las del APP, se han presentado leyes que tienen que ver con mejorar nuestra posición de incentivo. Evidentemente hay que esperar los resultados. Yo pienso que si es miembro o ha sido miembro del PRD, han habido buenos magistrados que han sido miembros del PRD, han habido procuradores que han sido miembros del PRD y han sido buenos procuradores. Yo no creo que ese sea el elemento que va a buscar el presidente Cortizo. ¿Qué procurador? ¿Ah? ¿Qué procurador ha sido bueno que fuera PRD? Ningún procurador ha sido bueno que sea PRD. La pregunta Digo, es, ningún procurador ha sido PRD. Del 90 a esta parte, ninguno. Bueno, dentro de Al la menos era, que lo tuviera escondido. No, por supuesto, dentro de la era democrática. El punto es porque que realmente... la anterior fue la época militar. Realmente, mira, y allá es donde voy, Álvaro. Si nosotros desde ya estamos prejuiciando una decisión que ni siquiera se ha planteado, de que si el PRD va a poner un procurador PRD, eso todavía no ha pasado. Mira, el presidente, No, porque además estamos hablando de que esta es una decisión que acaba de nacer, tiene días. Pero en el tema de los magistrados, mira, y me voy con ese ejemplo. El presidente dijo que iba a utilizar la metodología que es de autorregulación, utilizando la metodología para tomar el tema del grupo... la Comisión de Estado por la la Justicia. Comisión de Estado por la Justicia para la selección de magistrados. Y se tomó, el grupo presentó el informe. En este momento, mientras nosotros estamos hablando, llevamos 2 semanas donde todos los candidatos... Están siendo entrevistados por el presidente. Todos los candidatos de la lista, no por el presidente,
están haciendo pruebas profesiográficas, están haciendo entrevistas con un grupo de gente especializada para hacer informes adicionales para que al final, dentro de esas listas, él pueda tomar. ¿Eso van a hacer con el procurador también? En realidad el presidente todavía no ha decidido la metodología. Lo que te quiero decir, Álvaro, es que yo creo que este presidente está dando muestras de hacer las cosas distintas, de hacer las cosas bien. En el grupo de que se están entrevistando y se están analizando, a nadie se le está preguntando a su partido político. Y ahí dentro del grupo ha habido gente de todos los partidos. Entonces, yo creo que lo único que les pido es no prejuiciemos todavía, porque todavía no se ha tomado. Eso sí, si en el momento de que se nombra un candidato y va a primer debate de la Asamblea y a ustedes no les gusta, porque probablemente a la mesa a algunos no les va a gustar a quien ponga, pueden ir a la comisión y o sea, eso es parte de la democracia. A mí no me gusta, Álvaro, no me gusta dejar este debate por la mitad. Pero Porque algo rapidito. Mira, hablemos de probidad, que es lo que creo que el país quiere al momento que se ve designar un procurador o procuradora. Pero yo no puedo aceptar que porque una persona pertenezca a un partido político se le descalifique. Si no, entonces vamos a proscribir los partidos políticos. Ese es el punto. ¿No? Entonces, lo que queremos es que la persona, sea del partido que sea o sea independiente, haga su trabajo y que demuestre probidad, que es lo que la sociedad quiere, que sea alguien imparcial en el manejo de la investigación. Pero no puedo dejar el debate por la mesa. Un minuto nada más. ¿A quién? Yo lo único que quiero decir es que tampoco podemos cerrar los ojos. Lo que ha demostrado el presidente es verdad, tenemos que esperar resultados y evaluar, pero los nombramientos del presidente nos llevan a un redondo PRD que tampoco es bueno en el ejercicio del poder porque es una cuota excesiva. Y yo no creo que esté bien, yo creo en los partidos políticos, pero tampoco creo que esté bien que el procurador sea PRD, que el magistrado sea PRD, que el contralor sea PRD, que el fiscal electoral sea PRD. Entonces, ¿qué espacio le vamos a dar a la justicia para la objetividad fuera de los partidos políticos? A ver, Danilo. Bien. La mesa ha coincidido en que estamos frente a la comisión de un delito. Hay un criterio común aquí de que estamos frente a un hecho que debe llamar la atención de la comunidad, del país, de la nación, porque hay una vulneración de derechos a escala constitucional, ni siquiera legal, sino constitucional. Y esto es importante porque cuando los ciudadanos ven que sus autoridades son vulnerables, hay una debilidad de facto que afecta a todo el colectivo. O sea, esto no es relajo. Si tú ves lo vulnerable que puede ser quien tiene máximas responsabilidades, ¿qué le pasa? ¿Qué tan seguro, qué tan no vulnerable será el ciudadano común y corriente? ¿Cómo no se puede abusar del ciudadano común y corriente? ¿Cómo no se le puede pasar por encima? ¿Cómo no se le pueden atropellar su derecho al ciudadano común y corriente? Así que estamos hablando de un delito que la mesa ha visto con un criterio muy común y creo que es válido destacarlo. Por lo tanto, debe haber una investigación, se espera, y la mesa también coincide, los invitados aquí coinciden, en que el primero que va a poner la voz de alarma sea el propio expresidente Varela. O sea, él tiene la responsabilidad social y política, además si no lo hace, del deber jurídico. Quedaría como un irresponsable, un irresponsable en grado máximo, en grado máximo. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser consecuente con tu planteamiento. Si tú como político, como presidente de la República, quisiste defender los derechos de los ciudadanos, tú tienes que dar la idea de que esa valoración tuya no ha cambiado. De lo contrario, ¿de qué estamos hablando? ¿Cambió porque dejaste de ser presidente o porque se te pilló en algo o porque tienes algún interés particular? O sea, tiene que hacerlo para ser consecuente. La procuradora habló y renunció. El presidente habló, no ha denunciado. Pero aquí hay alguien que está pasando agachado y es el Contralor de la República. No ha dicho ni esta boca es mía. Pero hay mucha gente que no ha dicho nada. No, pero estamos hablando de gente en su cargo en este momento. ¿Y Sedalice? Y no ha, exacto, y no ha presentado renuncia, no ha dado una explicación, no ha dicho absolutamente nada. Además, a estas alturas ni siquiera ha iniciado una transición con el nuevo Contralor. En este sentido hay una pobreza institucional, de fortaleza institucional. Quedaron de citarlo en la Asamblea, eso le echaron tierrita. Que además es histórica. Creo que fue el viceministro el que hace un ratito dijo que tocó algunos antecedentes, y es cierto.
esta no es la primera vez que esto ocurre. Cuando salieron los Wikileaks de Assange, salieron cosas comprometedoras de Panamá, muy comprometedoras, y no pasó absolutamente nada. Porque este país ha sido, vamos, una enorme bolsa en la que la gente ha echado y echado y echado. En algún momento a algún presidente le va a tocar la ruptura de la bolsa. Y cuando la ruptura de la bolsa se dé, todo va a quedar sucio. Todo va a quedar sucio. Entonces, la debilidad institucional debe llamar a la preocupación del actual gobierno, porque es uno de los puntos que ahí tal vez podría debatirme después con el señor viceministro, que no le da muchas posibilidades de vida a las reformas constitucionales. Porque a mi criterio hay un alcance que desborda el enfoque de reformas puntuales. Porque las condiciones plantean ya que la bolsa no va para más y que si no se buscan los mecanismos de convivencia política, de acuerdo político y no se aprovechan otros mecanismos para establecer condiciones de equilibrio social y político, no jurídico, porque las validaciones jurídicas sí, puede que la concertación tenga todas las del mundo y yo discuto eso todavía sobre la ley de la concertación. Puede que la tenga, pero desde el punto de vista político no la tiene. Ahora, sí hay algo importante que señalar. ¿Hasta dónde queda alcanzada la propia figura de la procuradora? Yo vi la entrevista que ella le dio al profesor Cabrera y por lo menos, la escuché unas 5 veces. Por lo menos 5 veces. Y recojo 2 preocupaciones importantes de ella. Angustiosas, por cierto. Primero, le preocupa el hecho de que el órgano judicial está tan vulnerable que no ha sido capaz de ofrecer el servicio de justicia que el país requiere o necesita. Y lo digo de muchas formas, como ella espera que se comporten los jueces. Pero apeló a un llamamiento insistente, que es que el Ministerio Público está pidiendo tiempo adicional para terminar las investigaciones hoy día congeladas y que ella prácticamente ve en peligro que esas investigaciones, en el peligro de que esas investigaciones logren terminarse y puedan concluir en un proceso judicial que por fin aclare responsabilidades por todo lo que se está investigando. Entonces yo me pregunto, ¿de qué estamos hablando? Si había ese hilo tan corto de relación entre el presidente de la República y una procuradora, si había una relación tan asidua, con una frecuencia tan alta, ¿cómo es posible que el Ejecutivo no dotó al Ministerio Público de los recursos que le hubieran permitido acelerar los procesos investigativos? Es que Panamá fue el único punto de la Vía Láctea que no se dio cuenta de lo que pasaba y lo complejo que era Odebrecht. Mira, cuando Odebrecht, para poner un solo caso de ejemplo, uno solo, porque no es el único caso que le ha tocado a la actual Procuraduría investigar. Cuando Odebrecht ya era archirreconocida en el planeta como una fuente terrible de corrupción, nosotros estábamos firmando contratos, el Estado panameño estaba firmando contratos con Odebrecht. Y los voceros del Estado insistían, pero Odebrecht no, aquí se hizo todo bien, todo está nítido, todo está perfecto. Voy a salvar los empleos del país. Voy a salvar, o sea, en vía de salvar 30.000 empleos. Exacto, eso nos da una medida de cuánto la bolsa está llena. Entonces, esa preocupación legítima de la procuradora es incongruente con el comportamiento del Ejecutivo que no proveyó al Ministerio Público de los recursos, del recurso humano, de los recursos financieros para poder enfrentar algo que se sabía que era harto complejo. A estas alturas de decir, nos cubrió el tiempo, no es excusa. Sí. Y ahora que ha quedado la evidencia de que la relación era tan de hilo corto, tan cercana, tan de diario vivir, ¿cómo no hubo un comportamiento? Entonces, ¿qué hubo aquí? Negligencia, descuido, despreocupación, complicidad. ¿Qué hubo aquí en términos reales? Se quería realmente investigar y eso lleva a la segunda premisa planteada en esta mesa. La segunda premisa es el débito que deja la acción de la Procuraduría por cuanto que
¿Por qué para unos sí y para otros no? Lo de la justicia selectiva que tanto se denunció. Exactamente. ¿Por qué? O sea, ¿cómo tú explicas eso a un país que está viendo que es cierto, todo lo que pasó en un periodo es cuestionable, es condenable, es perseguible, es imputable, pero de repente llegó un momento en que no hay vinculaciones, no hay señalamientos? ¿Cómo explicas eso a gente en un momento en el que la economía está en descenso? Porque aquí lo obsceno, aquí lo grotesco es que esta danza de millones, este desborde de dinero, se da en momentos, o el conocimiento del desborde de dinero, se da en momentos en que la economía viene en desaceleración. Es decir, aumenta el desempleo. Entonces, ¿qué está pensando ese que está perdiendo su empleo hoy día? ¿Qué tiene en mente? ¿Qué pasó aquí? Ese débito real que la administración de la justicia tiene no está siendo administrado políticamente. Y los tiempos políticos no son los mismos que los tiempos jurídicos. Por eso las reformas constitucionales es otro argumento que pone a riesgo a las reformas constitucionales. Las reformas constitucionales pasan por un calendario que no corresponde a lo que el país necesita para estabilizar su presente y su futuro. En última instancia, ¿qué nos trae esto con las reformas constitucionales? Cuando uno se va, no a lo que abordó la Asamblea, porque desafortunadamente el escenario de la Asamblea se ganó lo que consiguió. Se ha ganado lo que ha conseguido. Pero cuando uno revisa lo que salió de concertación, uno se da cuenta lo escaso que se quedó. Concertación está desbordada. Por mucho que jurídicamente quiera hacerse, está desbordada por las circunstancias, por las condiciones. Y uno se da cuenta, viendo algunas, porque hay que tener mucha paciencia para sentarse a ver todo eso, algunas de las cositas de estas filtraciones, todo lo que hace falta meterle a una constitución en Panamá, sin que llegue al pecado de que se convierta en una ley minuciosa. Porque hay cosas de las reformas constitucionales planteadas desde concertación que llegan al detalle de parecer una ley. Pero hay cosas lo suficientemente importantes a las que se le pasó por encimita, como una mantequilla así resbaladiza. Entonces, uno dice, ¿cómo se aborda realmente el problema de la estructura del Ministerio Público? Cuando tú revisas la historia, tú te das cuenta, de acuerdo a lo que tú dices, que en 3 décadas solo un procurador cumplió con su periodo completo. Qué coincidencia, los procuradores entran y salen cuando los presidentes entran y salen. ¿Cómo vamos a abordar esto? Excelente. ¿Cómo vamos a revisar esto? ¿Con qué grado de seriedad de país vamos a presentar esto? Interesante. Entonces lo dejo hasta allí. Esas Muy reformas interesante constitucionales, ese paquete de reformas es como tratar con Tylenol un cáncer que hizo metástasis. Por supuesto. Estamos dándole té de tilo a un problema que hay que verlo ya con tecnología de punta, con intervención invasiva. Es decir, es más, a mi criterio, es un aporte a la gobernabilidad, por un lado, porque las condiciones del gobierno Laurentino Cortizo no son las mismas que las condiciones del gobierno de Martinelli. Martinelli ganó con casi el doble de lo que gana Nito Cortizo. Bien. Tú tienes una plataforma de poder que tú tienes que repartir la carga en columnas para que no tengas un problema de desequilibrio en el poder. Y esto va a aportarle estabilidad al gobierno. El gobierno tiene que entender que hay un ducto por el cual debe derivar esta ansiedad y no es una amenaza. Yo, al contrario, veo en las reformas constitucionales inestabilidad. Vamos al cambio. Bien, seguimos adelante. Vamos al debate. Ya nos quedan solo 2 bloques del programa. Señor Carrera, ¿qué hacemos ahora? Estamos frente a una gran encrucijada. O avanzamos o nos hundimos. Mira, yo creo que tenemos que aceptar, tal vez como una conclusión adicional a la que dice Danilo, que Panamá nunca había visto el nivel de corrupción que aquí se generó con la declaración y el proceso de Odebrecht en Estados Unidos en los años 2015 y 2016. Nosotros no vemos la dimensión de lo que allí ocurrió, porque no es solamente que de los 9.000 millones, hablando en números redondos,
que se licitaron en Panamá y ellos aceptan que el 20% es la cifra normal de coima, ya de salida decimos, bueno, aquí hay 1.800 millones que tenemos que averiguar dónde están. Pero eso no es realmente lo único que ahí ocurrió. Más peligroso que eso es el hecho de que toda la estructura de los 21.000 millones que ellos aceptan haber participado y la ganancia de 3.800 millones se manejó a través de estructuras bancarias de este país. Y eso lo declararon ellos en Estados Unidos y lo declararon en las delaciones. Entonces, esto nos da a nosotros un nivel de corrupción que, mirando retrospectivamente, qué tipo de procuraduría, qué tipo de investigación debimos nosotros haber tenido para ver este proceso, los 10 años que habla el señor viceministro. Cuando tú a esto le agregas lo de Blue Apple y le agregas recientemente lo de FCC, nosotros lo que tenemos enfrente es un mar de corrupción y no podemos meter un cubito para sacar el agua salada. Eso no es suficiente. Entonces, es muy fácil decir hoy, y viendo lo que dicen las frustraciones de la procuradora, de que aquí tal vez uno de los errores que se cometió es no haber ido procesando la gente en la medida que iban saliendo las culpabilidades, porque en esta forma como esto se investigó, de crear estos supercasos, pues es la frustración que tenemos de que no terminan. Y ella ahora dice, bueno, entonces la culpa es del Poder Judicial porque el Poder Judicial no nos quiere dar más tiempo. Entonces da una impresión cuando le agregas a eso a los Varela Leaks, pero es que aquí hay un esfuerzo concertado para que los nombres no salgan. Me explico, entonces, en todos los otros países, estos casos de Odebrecht, ya hay gente celebrando aniversarios en la prisión. Nosotros aquí todavía no tenemos esto para manejarlo como se debe, y en alguna forma es debido a estos 10 años, la forma como esto se ha manejado, lo que hablamos ya de la falta de recursos, del control del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Si a eso le agregas, como ya se ha dicho aquí, que para un grupo es coima, para otros es una donación, entonces ya nosotros sabemos qué es lo que esto nos da por vía de conclusión. Adicionalmente a esto, yo creo que debemos también poner en perspectiva que si hoy el gobierno nacional tiene que nombrar 3 magistrados, esto no es porque el señor Cortizo lo ha querido así. Esto es por la insuficiencia de manejo político del gobierno anterior, que ni siquiera pudo obtener el nombramiento de un magistrado. O sea, pasaron el nombramiento de Olmedo Arrocha, si se quiere, tú sabes, de milagro. Pero el nombramiento del otro magistrado, que inclusive se propuso un nombre para reemplazar al magistrado Mejía y no se logró el acuerdo de la Asamblea, eso no es culpa del actual gobierno. Yo por eso cuando oigo estas críticas exageradas de tema político, de que hay que nombrar 3 magistrados y 6 suplentes, pero es que al presidente le correspondían sus 2. La otra cosa que yo sí creo que debemos nosotros insistir es, una cosa es que a ti te puedan grabar tus conversaciones con cualquier software, con cualquier celular, como hemos hablado en el panel, que hay software que si tú lo pones encima o un celular encima del otro te graba todo. Pero Ana mencionó el tema de terrorismo y cómo eso incide en el aspecto de investigación. Aquí estamos hablando de la seguridad nacional. Si hoy nuestro presidente y nuestros ministros y todo el mundo tiene que andar aquí cuidándose de que mañana no salgan grabaciones, entonces es la seguridad nacional la que está en juego. Y eso obliga realmente a un esfuerzo más extraordinario para detectar y poner un fin a este tipo de grabaciones. El último punto que yo sí creo que debemos mencionar, ya que ha surgido el tema de concertación y de el Pacto de Estado por la Justicia. Miren, esa propuesta de que los magistrados de la Corte demoren en vez de 10, 15 años, eso no sirve de nada, eso no va a tener la mínima efectividad. Yo sí critico, y lo digo, lo he hecho en público, que cuando el Pacto de Estado por la Justicia se escogió y se le asignó la obligación,
no era simplemente para ser como un primer filtro para los magistrados. La idea era darle al presidente el mejor candidato y por eso era que se asignaban puntos. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que darle a esa institución, no como ahora se ha dicho, bueno, ahora lo que hizo el pacto está bien, pero los 18 están sujetos a otro procedimiento. Yo creo que tenemos que volver y que el presidente de la República, si está cediendo su privilegio de escoger, escoja simplemente el mejor. ¿Qué hacemos, Mariela, Yo no para sé, resolver esta crisis en que nos como encontramos? así como qué hacemos, no me atrevería a decirte por completo la respuesta. Lo que sí puedo es analizar las cosas que veo y, ok, me monto en esto. El presidente no buscó la postura que tiene ahora de tener que nombrar procurador más 6 magistrados. Todo eso es verdad. Lo que sí tiene es la responsabilidad de quien designa. Y a mí me preocupa un poco porque yo creo que uno no debe prejuiciar, como dice el viceministro, pero a mí me preocupa un poco cuando tú le entregas el total poder de la justicia a un solo partido. Un partido que solo sacó el 30% de los votos en una elección nacional. Entonces yo lo menos que puedo decir de la situación que estamos viviendo es que es peligrosa, es que es delicada. Y es que es por eso que los ciudadanos estamos llamados a poder tratar de mediatizar y decirle, señor presidente, ojo, porque yo no tengo problema, yo no voy a salir nunca en un Martinelli Leaks pidiéndole favores a nadie. No voy a salir jamás en un Varela Leaks llamando magistrados, procuradores, jueces, ministros, eso pónganle la firma. Y tampoco voy a salir en un PRD. Y esta manera de vivir es para poder levantar la mano y decir yo tengo derecho a cuestionar. Y es ese derecho el que yo ejerzo y le digo al presidente Nito Cortizo, señor presidente, yo no voy a prevalorar el trabajo de la gente que usted ha designado, pero su gobierno con el 30% tiene el procurador que ya va a nombrar, el fiscal electoral que es PRD, el contralor que es PRD. Usted le ha dicho a este país, el no a la reelección es una cosa de votación, la política es otra. Yo designo a X cantidad de no reelectos en los puestos que yo decido designar, que es su derecho constitucional, pero que me dice también por dónde se están conduciendo los nombramientos. Entonces, tener un partido político que llegó al poder con el 30%, con un paraguas de nombramientos institucionales tan poderoso, lo menos que lleve llamar la atención a los ciudadanos como Mariela Ledesma y como todos los que sabemos que no vamos a salir en los Varela Leaks, es qué vamos a hacer con eso. Ojo, porque el presidente ha tenido la oportunidad y las designaciones han hablado por él. Yo no puedo cuestionar a Dili Barcia porque es un hombre serio, yo lo conozco de toda la vida, pero es el portaestandarte del PRD. Y eso tiene que decir que cuando él va a juzgar en política electoral, a investigar, él va a tener que investigar a los PRD. Dame un segundo más, ¿para qué me invitaste si sabes cómo me pongo? Entonces, yo creo que en estos Varela Leaks se determinó que había justicia selectiva, de una manera diferente, pero selectiva, porque aquí la selectividad estuvo escondida detrás del querer proteger los empleos en el país, la inversión. Entonces, a quienes se pretendió favorecer con esas llamadas y esos comentarios entre el procurador, la procuradora y el presidente fueron a los empresarios. Y esas listas de Blue Apple y de Odebrecht y de todo lo demás no está llena de panameños comunes, está llena de empresarios. Y falta la del FCC. Y señores, sí me preocupa a quién van a nombrar de procurador. Porque yo no sé si un procurador PRD tenga la capacidad de juzgar a un Pani Pérez y a un Gallero, que además es otro de los bochinches del PRD. Entonces me preocupa, bueno, de uno de los miembros del PRD, me preocupa enormemente lo que sigue, porque lo que sigue es la administración del poder que tiene el presidente y tiene que poder entender que es el presidente de todos los panameños y del 30% de los que votaron por él. Y yo sí tengo el derecho y lo voy a ejercer de estar del lado de acá llamándole la atención, porque no puede ser que nosotros votemos que no queremos a determinada gente en la asamblea y el presidente nos los coloque en determinados puestos de institucionalidad. Como quien dice, lo que ustedes dijeron se borró con la votación. Entonces, a mí me parece que lo que sigue es que el PRD administre el país, que el PRD haga lo que tiene que hacer, pero sabiendo que en este país no solamente somos PRD los que vivimos en Panamá. Ana Matilde Gómez. Sí. Bueno, no cabe la menor duda que se ha plantado en el debate nacional o en el colectivo, en el ideario de la gente, un debate que es complicado, que es el de dos derechos de rango constitucional que chocan constantemente, el derecho a la información de los ciudadanos y el derecho a la intimidad.
Y ese debate se planta en el momento en el que estamos en medio de una crisis política. Y es una crisis política porque es sistémica. Y evidentemente no puede haber respuestas parciales a conflictos o a problemas que son sistémicos, o sea, de carácter general. Por eso es que la intención del presidente de ir a las reformas parciales quedó rebasado por la realidad. La realidad le ha enrostrado que definitivamente no tiene la fuerza política, porque para llegar a un acuerdo político como una constitución reformada, se necesita poder tener los acuerdos políticos necesarios con la estructura política por antonomasia, per se, ¿quién es? La Asamblea Nacional. Y ahí hay una ruptura que es evidente, no importa cuánto lo puedan decir, hay una ruptura entre viejas figuras del PRD que tienen una forma de trabajar que ya está establecida, casi institucionalizada, y el presidente Cortizo con un equipo de trabajo que ha pretendido distanciarse desde el día 1 de esas estructuras antiguas. Sí. Pero no se ha logrado convencer al pueblo panameño de que hay tal división. Pero si nos convencieran de que la división es real, lo que no hay es entonces la capacidad política de la articulación para el ambiente necesario para unas reformas parciales. Y es ahí donde la sociedad ha rebasado la intención del señor presidente. En estos momentos, la descalificación del pueblo panameño, la gran mayoría, hay una encuesta que es que es una fuente idónea porque es una fuente muy creíble, el CIEPS, que es el Centro de Estudios Políticos, el Centro de Estudios Internacionales Políticos, que ha revelado que la gente sí quiere el cambio de la Constitución. Pero qué interesante, la gente en su mayoría encuestada no le está preocupando la arquitectura de poder nada más, sino también la redistribución de la riqueza o la gran desigualdad que hay en el país. Entonces, está sentado sobre una mina, sobre una pólvora. Quiere decir que el esfuerzo que está haciendo la Asamblea se quedó muy por debajo de las expectativas de la gente. Y la gente está dispuesta a rebasar la estructura política establecida en la Constitución, que son los representantes del pueblo, porque dicen, ustedes ya no nos representan. Porque se han plantado en un debate que primero era solamente orgánico. Esa era la idea de por qué agarraba legitimidad la concertación, porque nada más iban a tocar la parte orgánica de la Constitución. ¿Cómo se distribuye el poder? Oye, qué falacia, qué falsedad, qué ingenuidad. Llegó a la Asamblea dice, vamos con la parte dogmática y vamos con todo. Esa es nuestra facultad. Bueno, sí, pero ¿saben qué pasa? Los ciudadanos no estaban dispuestos a que ni te limitas poderes, que era en la parte orgánica, pero sí me quitas derechos en la parte dogmática. Así no es este debate. Y la gente se ha ido despertando y ha ido agarrando ha retomado ese poder que la Constitución tiene y dice, espérate un momentito, tú estás ahí porque yo te puse ahí. Y si lo que yo te digo a ti no es importante para que tú lo escribas, tú no vas a escribir más por mí. Ahora yo quiero ser poder constituyente, yo quiero mi poder constituyente porque tú eres poder constituido y no me tomaste en cuenta. Y una cosa importante, la gente se dio cuenta que no es tanto, o sea, que el cambio es para que nada cambie. Por eso es que yo digo que las reformas que generan inestabilidad. Pero claro, pero es que el ambiente ya estaba crispado, o sea, había un ambiente de una crisis sistémica ya que venía todo el latrocinio que ha habido, y tú le tiras la pólvora de un debate constitucional que lejos de restablecer el tejido social y generar cohesión producto de los diálogos, porque lo debió haber hecho el Ejecutivo antes de enviar ese paquete a la Asamblea. Estoy de acuerdo. No con los acuerdos políticos, pero además con lo que tenía que aportar el presidente, que había puesto distancia a esa vieja estructura que no queríamos. O sea que la esperanza era que las nuevas estructuras políticas iban a agregarle a la propuesta lo necesario para que de alguna manera se tocara cuál es la falla estructural que hay en el sistema panameño que está generando tal desigualdad y cuál es lo que ni los diputados ni el Ejecutivo ha querido tocar, y es la redistribución de la riqueza. ¿Y eso cómo se hace? A través del sistema económico, no solo del sistema político. Y no ha habido un solo político que se atreva a tocar el sistema económico. Y la gente está muy consciente de que algo está pasando porque hablan de riqueza y tenemos riqueza sostenida y un crecimiento económico sostenido en más de una década, son casi 15 años de crecimiento sostenido, pero la desigualdad cada vez está peor. Cuando usted ve casos de desnutrición en la comarca, como el niño que acaba de morir, que eso es un dolor de país que debiéramos tener todos, y una culpa que debieran hacer
todos los políticos, cuando en este país cada 4 días un panameño se muere de hambre, usted no se puede parar a decir que usted va a seguir teniendo privilegios y prebendas y que usted va, etcétera, 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 y que va a tocar la Constitución y no va a hablar de eso. Eso es imposible. Así que aquí la crisis realmente tiene que haber la capacidad de empinarse y como un buen estadista entender que es necesario el diálogo social de cara a la transformación profunda, no a la transformación cosmética, esa transformación parcial. Y mire, y yo creo que esto yo lo dije desde hace muchísimo tiempo, antes de la campaña, y lo venía diciendo en la Asamblea, Leandro no me va a dejar mentir. ¿Cuándo vamos a debatir sobre el modelo económico y nuestro fracasado modelo de competitividad? Y le decía, vamos al debate. ¿Quiénes son los que aquí están listos para el debate? Vamos a hablar de esto. ¿Cuándo vamos a hablar de que la riqueza se está concentrando nada más en el 3.2% de la población? El grueso de la riqueza se está quedando en un grupito y todo el resto estamos pasando páramo. Porque además tenemos una clase media grande en este espacio de la distribución de los segmentos de población que está cargando con los impuestos, que está cargando con todo el peso de llevar este país adelante. Entonces yo sí creo que es el momento, es importante, no podemos desconocer que quien nombre en la Procuraduría General de la Nación tiene ahora una obligación mayor y es que no quede escondido nada de lo que ha salido revelado, no importa la fuente, si es Varela Leaks, si es Wikileaks, no importa dónde estuvo el liqueo, dónde estuvo la filtración. Lo importante es que ninguno de esos 90 casos que nos ha dicho la Procuradora antes de irse, que están en el órgano judicial y que no han tenido respuesta, no se pueden caer porque ella se vaya. No nos vengan con esa historia. Pero además, aquellos que no se investigaron y que ahora queda en evidencia que hubo selectividad, tienen que investigarse y tienen que conocerse, porque ya la gente ahora está en un nivel de insatisfacción tan alto que las fallas o los errores se van a pagar con consecuencias que nos van a afectar a todos. Vamos a la pausa. Bien, seguimos adelante, el debate ha continuado en el receso, pero es momento de darle la palabra a Leandro Ávila. Sí, muchas gracias. Oiga, miren, en el tema de la designación de los magistrados yo quiero ser bien claro. Sí, el presidente Cortizo tiene esa responsabilidad, pero ha señalado que va a seleccionarlo de la recomendación que ha hecho el Pacto por la Justicia. O sea, y yo ahí quiero decirle que parte del paquete de reformas a la Constitución, nosotros ahí hablábamos inicialmente de un Consejo de Judicatura, que es una instancia moderna en América Latina que tiene la responsabilidad de administrar el órgano judicial, pero que además se compenetra en la selección de lo que son los magistrados de una forma institucional y no de sector. Pero como quiera que aquí se ha hablado de la reforma y he tenido esa responsabilidad en los últimos meses, lo primero que quiero decir es, la Comisión de Gobierno hizo un trabajo como nunca antes de recorrer todo el país. Aquí tengo la lista de más de 100 gremios y personas que acudieron a esas conversaciones. Además, esas reuniones duraban 4 y 5 horas. No fuimos a las provincias, sino que nos metimos más allá de las cabeceras provinciales y nos fuimos a los distritos más apartados a hacer el debate. ¿Y por qué estamos hablando de reforma a la Constitución, inclusive en un tema como el que nos antecede, que era el tema de los pinchazos? Hay una crisis en el país planteada sobre la base de los 3 órganos del Estado. Y el presidente Cortizo, en su campaña para la presidencia, al igual que otros candidatos presidenciales, señalaron que la vía para el acto reformatorio sería a través de 2 asambleas continuas. O sea, Cortizo está cumpliendo con su promesa de campaña. Ahora bien, no es cierto que en las consultas no se incluyeron los temas que les interesan a los ciudadanos. Miren, hay un problema en este país y me dará mucha pena. Yo quisiera saber cuánto los que estamos aquí en la mesa ha leído el documento final que salió de la Asamblea. Cuando lo lean, se van a dar cuenta que hay una serie de artículos. Por ejemplo, he visto en los últimos días ciudadanos humildes protestando por el recibo de la luz. Bueno, aquí está la respuesta para eso. Amparo de garantía del ciudadano, que es algo novedosa contra las empresas públicas, para que le puedan dar respuesta de manera inmediata y la gente no tenga que estar cerrando las calles. Yo no voy a justificar el documento final porque, en efecto, yo dije en una entrevista que me presionaron. Sí, hubo presión porque hay diputados que desde su punto de vista dicen, ¿saben qué? Nada va a cambiar. Todo lo que tiene que ver con la Asamblea se va a quedar igual. Y hubo un gran debate y hubo un matraqueo y el asunto quedó que se cambió un tanto. Sin embargo, yo creo
que tampoco la concertación tenía la última palabra y no la tiene, porque en efecto parte de lo que me salió a mí en el recorrido es que la gente rechaza la concertación. Claro, ¿Ok? claro. Y la gente no aceptaba que yo fuera solamente a discutirle sobre la base de esto. Y nosotros tuvimos que ampliar la consulta y en esa consulta el tema de la descentralización, porque aquí estamos hablando de la pobreza y para mí una de las mejores formas de la distribución de la riqueza es en una verdadera y efectiva descentralización, no como la que tenemos ahora. Aquí se está elevando a rango constitucional, en donde los municipios pobres que hoy manejan, yo vi municipios que manejan $500,000 al año y tienen 15 y 21 corregimientos. ¿Qué obra pueden hacer que sea significativa? La mayoría son subsidiados. Ninguna. Entonces, esto, si algún día se llega a aprobar, le va a permitir que esos municipios pobres puedan manejar entre 3 y 4 millones de dólares debidamente fiscalizados para el desarrollo de sus comunidades. Aquí está también temas que guardan relación con todo lo... ¿Usted ha visto a los ambientalistas protestando? No, porque todo lo que le pidieron a la Comisión de Gobierno en el tema del ambiente, del ecosistema, está incluido aquí, ¿verdad? Claro, esto no es perfecto, pero como que se olvidó una parte que siempre mencionábamos. Este tiempo en que estamos, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, es el tiempo de una nueva consulta. Es el tiempo en donde Mariela me diga a mí, ¿sabe qué, Leandro? A mí no me gustó cómo quedó el artículo tal que se refiere a la asamblea. Y ese es el tiempo en donde hay que hacer los correctivos. Y por eso entonces el diálogo está siguiendo en la asamblea. Pero hablemos con claridad. Si nosotros nos vamos al artículo 314, que es el que permite la constituyente paralela, tenemos que irnos a una elección. Y tenemos que seleccionar 60 constitucionalistas, hombres y mujeres. Constituyentes. Constituyente, correcto. ¿Alguien aquí en esta mesa sabe y tiene la certeza de quiénes van a salir? Esa gente que sea elegida, aquí no dice la Constitución que te tiene que consultar a ti, Álvaro, nada, ni a usted, Ana Matilde, ni a mí tampoco. Y peor, pueden ser los mismos diputados según el Tribunal Ellos Electoral. son los constitucionalistas, constituyentes, los que van a hacer la nueva Constitución y no tienen que consultarle nada a nadie. De tal manera que esa fase pareciera democrática, pero es menos democrática. No, Porque- no, es menos Leandro, por democrática. amor de Dios, no Es diga menos- eso, Leandro. Es menos Eso es democrática. anatema, Bueno, Leandro, eso es anatema. 60 personas que van a tomar su decisión, populista. por usted y por mí. ¿Y ustedes? No, Leandro. En la Asamblea no Ustedes tuvo son una elección 71, por 11 más. diputados. todos Bueno. nosotros y No, allá Pero son consultan 71, de 11 este más, nada igualito. más, Bueno, pero igualito. de este documento que ha salido, estamos haciendo el debate. Y lo que haya que corregirse se tiene que corregir. Y yo quiero, para que la gente sepa mi posición como diputado, yo soy de los diputados que planteo que lo que era bueno hace 40 años, hace 30 años, hace 20 años, ya no es bueno. La sociedad no acepta esa práctica de antes. Entonces yo sí estoy dispuesto a que haya un cambio. Y yo estoy seguro que después de la experiencia que se ha vivido en la Asamblea, muchísimos diputados que no entendían ese proceso de cambio, si no lo han entendido al día de hoy, entonces están bien mal. Yo sí creo que lo han entendido y yo sí creo que la Asamblea se va a tener que poner a tono con los acontecimientos que se están dando. Esa es una realidad. Así que yo lo que le diría es que debemos seguir haciendo el ejercicio. Yo quiero invitar a los panameños que no rechacen el documento por rechazarlo sin haberlo leído. Léalo. Y cuando usted lo lea, usted me va a decir, mira, aquí hay 3, 4 artículos que no me gusta cómo quedan. Bueno, vamos a cambiarlo. Pero usted se va a encontrar con una veintena de artículos que tienen que ver con el aspecto social, que tienen que ver con el aspecto de la población. No se le puede pedir a una población que no ha lea, sido capacitada claro, y que que lea no y que que entienda lea y y opine. entienda y Eso vaya a mismo lo votar. que Eso estaba no puede pensando. ser. Bien. Yo le estoy Eso pidiendo es que reiterar se la informe, ¿no? injusticia. Sí, No, no, eso yo es estoy pidiendo- reiterar la Eso no injusticia. es equidad, Porque entonces eso va no a es ser solamente equitativo. el voto de los ilustrados. Claro. ¿Y qué pasa con el que no, No ha es tenido la equitativo. oportunidad? Bueno, la idea es que Mira. la gente pueda leer, ¿no? Vamos, Mira, viceministro. me regale cosas bien Quiero que me puntuales. regales todo eso. Lo primero es que como PRD Que yo yo lo sí tengo tengo que digital. agradecerle a Mariela el elevar el top of mind. Te llevo contado 36 veces PRD. Y yo sé que eso te debe afectar mucho porque eres No, PRD. lo único que te quería decir es si tú has leído los 32 nombres de lo que la Comisión por el Candidatos. Pacto por la Justicia, la cual no estaba compuesta por el PRD. Si tú has leído Lo los que pasa 32 es que nombres, me podrás decir cuáles son Nito PRD. Cortizo, igual que han dicho otros Explícame, presidentes, tú me vas a puede explicar decir que los cómo- va a sacar de ahí, después saca y monta Pero un bueno, PRD. pero es que eso no- pero o sea, te tú me estás estás pidiendo, adelantando, claro, te tú me estás estás pidiendo porque- que yo le crea a Nito exacto. y yo le doy la oportunidad. Por eso le digo, cuidado con nombrar un PRD. Y a porque ese es lo era que han mi, hecho a ese era mi otros punto. Mira, Nito presidentes. Cortizo ha dicho y lo ha puesto. Él cumple su palabra y su palabra está escrita en un plan de gobierno. Y él dijo que iba a utilizar el tema del pacto por la justicia. A menos que tú vayas e inscribas uno de esos candidatos en el PRD,
o me digas si alguno es PRD. Yo te invito a que O me que digas. Nito no cumpla su Bueno, palabra. o que Nito no cumpla Claro, su a palabra. eso me refería, Pero precisamente, y ese es mi segundo punto, en el documento, la palabra de Nito era: voy a llevar a la Asamblea el documento base presentado por la Concertación Nacional. Si él no hubiera hecho eso, Pero lo decía cual es también que iba a usted... ser un Una amplio recorrido, priori- una amplia Ay, sí, consulta gracias. antes de eso llevarlo. no, Gracias. espérate. Si él no hubiera hecho eso, la que primera va a que tardar estuvieran 27 de diciendo mayo. aquí que no cumple su palabra son ustedes. Entonces, él lo hizo y lo puso en el plan de gobierno. Ojo, la metodología es: ahora, en la siguiente legislatura, nos entramos en este debate, como bien ha dicho el diputado. Mira, aquí hay cosas rescatables y positivas. Lo que ha pasado con la juventud, eso es fantástico. Despertó. Pero es que lo que se requiere es eso. Esto no se requiere de transformar la Constitución quejándose por Twitter. Se requiere esto que están haciendo ustedes, venir aquí a protestar. No se trata de ser PRD, Mariela, se trata de que lo que te gusta o no te gusta, porque esta es la Constitución de todo. Y créeme, No se trata de ser necesitas- PRD en qué, y perdón, porque si no completas porque- la frase no te porque puedo... necesitas también al PRD, porque Sí, somos claro, son el parte gobierno. importante, Claro. además somos parte importante, Claro, son el pensante, gobierno. y hemos hecho mucho por Pero el ni país. siquiera sé por qué lo Entonces, acotas, porque no te nosotros entendí. también somos parte de esta Constitución, Claro. al igual que usted, Claro. al igual que la exdiputada, y al igual que todos los que estamos en Claro. esta mesa. Entonces, cosas importantes, la juventud despertó. Y están en la Asamblea y hay que vigilar y exigir artículo por artículo que salga el producto necesario para que además el pueblo lo elija en un referéndum después. Porque al final, este tema de las protestas, no es que se ha subido un impuesto ni el pasaje del metro que vamos a salir a destruir el país. Se está debatiendo la Constitución, que es un tema lo suficientemente importante para protestar, para presionar, para leérselo, para ver artículo por artículo, pero también se trata de construir. ¿Quién está orientando este país en este momento? Bueno, ahorita mismo... Porque aquí los partidos políticos Bueno, están de vacaciones. Mira, en este no, momento. espérate, es que y qué buena la pregunta. Están pasando dos cosas. Nosotros, en la presidencia, yo tuve reunión con la comunidad, el presidente ha tenido reunión, o sea, todos los gremios, uno y cada uno está pasando por la presidencia en este proceso porque se ha anunciado. El ¿Y problema Pablo es que Pueblo? lo que pasa es No que pasa por la ¿Ah? presidencia. Pablo Pueblo no pasa por la No, presidencia. no, por supuesto que está pasando. Los jóvenes han sido invitados. Bueno, Vamos pero es a que comenzar en una recorrido a democracia- nivel nacional. Pero No, la también en una Asamblea, democracia tiene que haber ojo, la organización, Asamblea ¿no? también está haciendo, y paralelamente el presidente de la Asamblea acaba de arrancar también un proceso de consulta. Pero es que esto es lo que tenemos, Álvaro. Mira, el presidente, ojo con lo que ha dicho el presidente. El presidente ha dicho: voy a llevar la propuesta. Si las reformas no son lo suficientemente profundas y no cumplen con esa expectativa, vamos a una constituyente paralela. Y yo no sé si eso también lo quieras dudar o no, pero si lo está No, él lo ha diciendo, dicho, él lo dijo. él Él lo ha está dicho 1000 veces, dispuesto a sí. hacerlo. Pero de verdad, señores, nosotros tenemos una oportunidad de empinarnos y olvidarnos de los nombres de Ustedes- los partidos ustedes están y midiendo- construir esta oportunidad. Ustedes con están todos midiendo- los reclamos y todas las presiones que son importantes y son positivas. Ustedes están y son midiendo el bienvenidas. sentir de la población hoy Pero- hacia la reforma. pero Si por- hay un referéndum, Álvaro, sería hay como 80 a 20. Hay 3 y 4 reuniones todos los días en la presidencia. Ojo, es que todavía la reforma no se ha hecho. La reforma va a comenzar en el siguiente debate. ¿cómo va? Nosotros, bueno, pero es que como va, Mariela, yo lo que te invito es en vez de estar dudando de las cosas antes de que se den, en presionar, en participar, en unirte, vamos a construir. Pero yo lo hago todos los días desde mi programa Bueno, y vengo a estos y programas eso- e ilustro y lo hago. No me eso es- invites a algo que ya yo y estoy eso haciendo. es importante, pero lo que sí te digo, Álvaro, la determinación del presidente, que ojo, es otro órgano del Claro, Estado. estamos claritos. Porque, Estamos claros, ¿eh? ¿cuál es el tema? Hacerlo desde nuestra por más endeble que esté, porque lo que sí hay que admitir, al igual que encontramos las finanzas peor de lo que pensábamos, la institucionalidad también la encontramos peor de lo que Danilo, La pensábamos. encontraron. Danilo, Ni estaba. esto. Pero hay que hacerlo veo- desde la institucionalidad, veo muy- sin hacer un golpe de Estado, sin cerrar la asamblea, sin Estamos ser claros. escatológico, que es lo que mucha gente está pensando, pero en el medio Pero no de en destruir esta el mesa. país para construir No en un esta país, mesa. No, aquí no. es No, la no, que mejor, apunte la para otro mejor lado, no en decisión. Vemos al ministro Ducre muy optimista con el tema de lo que puede pasar cuando se dé el próximo debate de las reformas. Yo veo otra cosa.
yo veo, me siento en un restaurante, me pusieron la entrada y la entrada está dañada. Porque eso es lo que ha pasado en la primera vuelta de la reforma. Un desastre, unos disparates que salieron del debate en la Asamblea Nacional de Diputados. Y ya la gente está en una medición, a mí me hablaron de una medición que se hizo 83 a 17. Estaba el sí versus el no si el referéndum se hiciera en el día de hoy. Yo no quisiera Pero hablar, ¿cuál arriba, cuál abajo? El no. yo no quisiera hablar de lo que yo he visto, porque he visto cosas que en toda mi vida, de más de 30 años de estar encuestando, he visto cosas que... ¿Qué hará cambiar que ahora la gente diga No quiero sí? ni decirlo por respeto a la población. Pero bien, ¿qué es lo que yo planteo como lo óptimo para el país? Ni siquiera para mí, porque no quiero pecar de subjetivo aquí, cosa que siempre le pido disculpas a la población por eso. Y es que el país se merece estabilidad para el desarrollo. Es correcto. El país se merece estabilidad. A mi criterio, una forma de lograr estabilidad y muy eficaz es crear las condiciones o aprovechar las condiciones, si ya están, para que las discusiones de fondo, como la que planteó la decana, puedan darse sin que nos agredamos. El país con el mejor nivel educativo de América Latina, el país prototipo en desarrollo económico y social de América Latina. Literalmente, de la noche a mañana, sorprendió a su presidente, a su gobierno, a toda la estructura de poder. Sorprendió. Y en Panamá, que somos muy distintos a los chilenos, ya nos comenzamos a sorprender. Gente en la noche, los sábados, protestando. Sábado, de long weekend, como se dice en Colón, de largo fin de semana. ¿Sabe qué? Vamos a ir a protestar. Y la necesidad de tener que utilizar la fuerza policial ante escenarios de protesta, un día tras otro, también lleva a otro riesgo. Porque la policía tiene que cumplir con su deber constitucional. Pero ¿qué pasa cuando el policía llega un día y que dice, ¿sabes qué? Esto va a ser todos los días. Y allá está mi sobrino. Y allá está mi ahijado. No, para allá. Llega un momento en que la policía... Pero es que él también llega a un barrio donde hay inseguridad. Donde hay Él inseguridad. también llega a una casa donde no alcanza el salario. Exacto. Él también. Entonces, los gobiernos tienen que verse, sobre todo cuando el gobierno inicia, el gobierno se tiene que ver al final de la carrera. Todo corredor de fondo de 5.000, 10.000 metros inicia con mucha energía. Y aunque gane un Emil Zapotec, que comenzó la carrera mucho antes de llegar al estadio, se había quedado y comenzó a correr, para llegar a tiempo, comenzó a correr del hotel y la ganó. El gobierno tiene que saber que va a llegar cansado al final, porque así es la naturaleza del poder, así es la carrera. No importa lo bueno que seas como gobierno y lo cumplidor que seas, y yo creo que este gobierno lo es, vas a llegar cansado. Te va a agarrar la convocatoria a una constituyente cansado, con las circunstancias de un país que la economía, tú no la puedes asegurar cómo va a estar, no manejas esa variable. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país expuesto internacionalmente. Nosotros somos, sí, no 100%, pero muy significativamente por encima del resto de los países expuestos por la economía abierta. La discusión entre los grandes bloques de poder económico del mundo nos vapulea. Entonces, en ese momento vamos a decir, como falló la reforma, vamos a una constituyente. Cuando tú, en medio de la carrera o al final de tu carrera, cuando ya estás agotado, vas a decirle eso a un país cuyo estado de ánimo va a ser muy diferente al estado de ánimo de ahora. Estamos poniendo gasolina, fósforo, espejo y soplando con mucho oxígeno. Nada más falta una chispita. No, si queremos estabilidad debemos aprovechar las circunstancias de ahora. Porque ahora es que la carrera va a empezar. Pero ¿cuál es el punto? Llamar a una constituyente. El punto directo. Es lo que O plantea. decir como Varela, no hay las condiciones e ignorar el problema. No, para nada, porque eso fue irresponsabilidad Eso fue una absoluta. burla total. Sí, por Exacto, eso. eso fue ¿Cuál es el irresponsabilidad punto? absoluta. El punto es... No agotar el proceso El punto es... y ya, pues cerrar esto y irnos a una constituyente. El punto es que se puede convocar una constituyente. Y el desgaste que conlleva Exacto. el ganar que gane el no.
Exacto, exacto, porque ahí pierde el gobierno porque por el completo. Todos no los se va a recursos que convertir, se gastan. quieranlo o no el gobierno, se va a convertir en una evaluación del poder del centro de poder, de la fortaleza del centro de poder. Entonces, es mucho más sano, mucho menos traumático convocar con toda la oxigenación que eso le puede dar a un proceso constituyente desde ahora. Fíjese que todo lo que yo he escrito y todo lo que he hablado, no le pongo apellido a la palabra, porque yo me apego a lo que la Constitución plantea. Ahora, ¿qué es lo importante? Y fíjate cómo hemos pasado de la circunstancia de una procuradora que renuncia al tema de las reformas y del cambio constitucional. Es que todo está vinculado. Exactamente, vinculado. porque uno ala al otro. Además comenzó desde que me pincharon. Pero Álvaro, déjame aclarar nada más el tema del proceso. El llamado a la constituyente no es después de un referéndum. Precisamente, el llamado a la constituyente es si el producto de la segunda asamblea no cumple con las expectativas, y el diputado me lo podrá corregir, entonces se llama una constituyente. Pero tampoco podemos hacerlo si no sabemos el producto de la segunda asamblea, que por supuesto la presión de la ciudadanía para que ese producto sea el que debe ser es importante. Por eso las protestas son buenas y hay que participar. Un comentario nada más. En esa tesis, lo que se está obviando es la importancia del proceso. Es decir, se está viendo el resultado como lo más importante y el proceso es necesario. Pero se está respetando el proceso. No, pero cuando usted me dice... ¿Desde qué perspectiva? No, es que lo que me está planteando... Usted el está proceso planteando de nuestra institucionalidad, que es la asamblea. No, El caso es del que- restaurante. no, es que No te frente a una gusta crisis- la entrada, pero ¿cuál es el otro restaurante, Álvaro? Y a cazar un animal y cocinarlo. O sea, Pero ya nuestra la- institucionalidad está ya la actual, asamblea- está ya la- actual. pero ya la asamblea prohibió la pero ya entrada. la asamblea aprobó ese restaurante. ¿Cómo No, se no, llega? pero el producto es después de Juan la segunda Antonio, pero es asamblea, que no en la primera. una cosita, un comentario. El proceso no es el de los platos que te traen, volviendo a la analogía esta del restaurante, a propósito del dueño aquí. O sea, el proceso no es qué platos voy a escoger o me trajeron, es por qué escogí ese restaurante. Es decir, el proceso va ligado al método. Y en el proceso es donde está la posibilidad de la cohesión social para que el resultado sea exitoso. El proceso constituyente conlleva 1 o 2 años de recorridos por todas las comunidades, primero capacitando al ciudadano, primero para que conozca la constitución que hay, segundo, cuál es el proceso que nos lleva a tener que hacerle modificaciones o una nueva. O sea, que el ciudadano pueda estar en igualdad de condiciones, porque en este momento la desigualdad también se refleja en la educación y hay muchos ciudadanos que se quedan por detrás porque el sistema los dejó atrás. Entonces no están en condiciones de opinar, sí tienen su opinión y tienen su derecho, Claro. pero no tienen el mismo nivel de información que tiene usted, que tiene el que tengo El yo. punto es que nada más tenemos Mira, ese restaurante. yo sí quiero... Del que usted era cocinera hace Algo poco. rápido. Se acabó. Pero Por eso le digo que algo la rápido. oficina está Ajá. contaminada. Mira, 30 segundos. Yo soy positivo. El proceso de consulta continúa, pero le voy a dar 3 preguntas a ustedes. Para ver qué panameño va a votar que no. ¿Qué panameño votaría no a la eliminación del juzgamiento cruzado? Es decir, sacaba que los magistrados nos juzgan a nosotros y nosotros a Pero ellos. si no lo Pero si eliminaron, lo lo que pero hicieron fue investigan. triangularlo, metieron Vamos a un presionar tercero. para que eso sea así. Oye, ya. Porque no es así. Rápido. Así ¿Qué no está. panameño va a Ahora lo votar que investigan, no sí. a la descentralización efectiva para que sus pueblos se puedan En mejorar? eso estoy de acuerdo. Hay que eso me sacar ¿Qué la panameño reelección. va a Eso votar me que gusta. no cuando quede establecido en la Constitución que el 6% del Producto Interno Bruto va para educación? Sí, pero ojalá Mientras esa no no sea sea como las ofertas panameño. en los almacenes. ¿Qué Que panameño? cuando Viene va la a la lata de letra leche. menor, Va a votar cuando que va no. a la letra menor, Al la amparo leche de está la vienen vencida. los bolazos. La Contra leche las está empresas vencida. eléctricas, la Conociendo a algunos telefónica diputados. y la de transporte. Bien. Sí, pero el Conclusión, país es eso más hablaremos, que nadie eso. cree en El nadie. país Tenemos que es trabajar más en que eso. eso. Bien, Esas eso son las es. cosas buenas. Se acabó el pero tiempo, se acabó el tiempo. país es Y más si que no eso. salimos bien librados de esto, imagínense lo que va a pasar. Y En Leandro una tiene mucha cotita. experiencia con la caja de seguro social Correcto. cuando tengamos que Limitar sentar. Y por la eso reelección de eso los va a ser diputados. el acabose. Usted no lo puede decir porque Bien, digo yo. se acabó, Limitar señores. la reelección de los Hasta el diputados. próximo domingo. Venga. Te voy a preguntar